Capítulo 1. No dualidad devocional. Introducción. La evolución espiritual se acelera como consecuencia de la intención, del alineamiento, de la dedicación y de la claridad, así como de la eficiencia de tiempo y esfuerzo. De esta manera, la elucidación de sus elementos primarios y la identificación de lo no esencial facilitan la precisión del proceso. Muchos de estos elementos primarios ya se han identificado en mis libros anteriores, como verdad frente a falsedad. Así, es posible evitar las enseñanzas espirituales aberrantes. También ha de señalarse que las enseñanzas que calibran alto y las prácticas verificablemente íntegras son beneficiosas. Devoción. El compromiso espiritual se energiza mediante el alineamiento de la voluntad espiritual con los atributos de la divinidad, que son verdad, amor, compasión, sabiduría e imparcialidad. Calibran 850. La devoción prioriza la propia vida de uno y atrae aquello que es de ayuda. Ser un servidor de Dios es una dedicación en la que el objetivo adquiere precedencia sobre todos los demás posicionamientos, atracciones o distracciones. Mediante la devoción y el compromiso, el camino se despliega y la revelación suplanta la presunta conexión entre causa y efecto. Se podría decir que la dedicación es poderosamente yang en su intención, pero yin en su proceso de realización. Todas las acciones se recontextualizan y su esencia espiritual comienza a brillar a través de las apariencias. La devoción también se expresa como servicio desinteresado, mediante el cual pelar patatas, por ejemplo, ya no es un deber, sino un acto de amor porque ha quedado santificado por la intención. Finalmente, se dedica toda acción como un acto de adoración. La devoción abre la visión, que reemplaza la percepción. Solo mediante la rendición que acompaña a la devoción, la acción intencional se revela como un despliegue espontáneo de la evolución de la creación misma. La devoción a Dios reemplaza la devoción del ego hacia su propio interés, y uno es testigo de los efectos o consecuencias del campo general. La adoración queda contextualizada por la devoción. No se realiza a beneficio del adorador o para ofrecer un beneficio imaginario a Dios. Es un mero reconocimiento de la realidad. La adoración está alineada con la gratitud por haber recibido el regalo de la conciencia, awareness, consciousness, que es la realidad del conocedor, ser. Por virtud de la verdad, de la realidad de la divinidad, es posible plasmar la realidad de la divinidad, apercibirla y comprenderla, lo que produce gratitud por la capacidad de reconocer. La devoción no es lo mismo que la piedad, ni tampoco es un estado de ánimo, sino que es un estilo de vida y una manera de ser con el mundo, con Dios y con uno mismo. En la dualidad, la manifestación se observa como lineal y por lo tanto se conceptualiza y percibe la existencia de causa y efecto. Los posicionamientos producen percepción y viceversa. Así, las verdades espirituales intrínsecas de la religión han quedado oscurecidas históricamente por personas, lugares, objetos, fechas y contenidos étnicos. Por otra parte, debido a la limitación conceptual, se antropomorfiza la divinidad y se le concibe como si tuviera las limitaciones de las tendencias emocionales humanas, como favoritismos, enfado, celos, orgullo y necesidades egoístas. Como analogía, es evidente que la luz del sol y el cielo simplemente son, sin parcialidad ni preferencias arbitrarias. A pesar de las limitaciones,
Dentro del núcleo de las religiones está la verdad espiritual primordial de la que surgieron. Nótese, no obstante, que las religiones calibran progresivamente más bajo que los niveles calibrados de verdad de sus fundadores, avatares, que eran grandes maestros espirituales. Se pierde mucho con la contaminación y dilución de la doctrina eclesiástica que los subgrupos culturales, étnicos y políticos escindidos llevan a cabo mediante sus sistemas de creencias. La no dualidad implica pasar por alto las particularidades y retornar a la verdad no obstruida, básica y verificable. A lo largo de la historia, todos los grandes sabios han proclamado las mismas verdades. Aunque muchos comenzaron sus vidas personales en el seno de la religión tradicional, finalmente trascendieron las limitaciones institucionales. La autorrealización dio como resultado su categorización de místicos, sobre los cuales hay muchos malentendidos debido a la falta de una comprensión precisa de esta condición, que es un estado interno intrínseco. La trascendencia a través de la iluminación es estadísticamente inusual y por lo tanto a menudo desconcierta la comprensión. Con el tiempo, el misticismo se fue clarificando como un camino interno hacia la realización de las verdades religiosas y espirituales de Dios inmanente, en lugar de, como a menudo se describe en la religión, solo trascendente. No obstante, tradicionalmente se han reconocido los niveles avanzados de la realización espiritual y a menudo se han designado como santidad. No dualidad significa sin forma, división ni limitaciones de tiempo, localidad o proceso mental, incluyendo las presuposiciones lineales arbitrarias. La divinidad es, por sus cualidades innatas, omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia, y todo evoluciona a medida que el no manifestado se manifiesta como creación evolutiva. La divinidad emana como conciencia, consciousness awareness, que es la fuente de la creación en su expresión como emerger de la existencia. Los términos aceidad, existencia, conciencia implican una condición que carece de sujeto, de objeto y de cualidades causales. Por lo tanto, lo no lineal es un campo de poder infinito mediante el cual la manifestación emerge como consecuencia de la potencialidad, que en sí misma es una expresión de la creación. Dentro de lo percibido está el no visto, que es la fuente de todo cuanto existe. Devoción a la no dualidad. Si en realidad no hay un esto separado, yo, ni un eso, Dios, que esté en otra parte, ¿cómo se reemplazan las ilusiones irreales por lo real? La vía no consiste en adquirir más información o conocimiento sobre Dios, sino en entregar o rendir todas las suposiciones. El núcleo de la devoción es la humildad y estar dispuesto a ceder todos los sistemas de creencias y los yo sé ilusorios. La realización de la presencia de la divinidad se despliega por sí misma cuando entregamos el ego y sus posicionamientos perceptuales. Para saber, es necesario abandonar el obstáculo que nos limita, que es la ilusión de saber acerca de algo. La mente reúne conocimientos, hechos y procesos mentales que están limitados por el contexto y el paradigma del procesamiento mental. La realización surge de un paradigma diferente, que no es el de la mente lineal y conceptual. Así, la mente reemplaza a la mente. Mientras que la mente habla, la mente permanece en silencio e inmóvil, y sin embargo, todas las aparentes cosas se mueven dentro de ella. En abierto contraste, la evolución surge ante la mente ordinaria como la consecuencia del vínculo entre causa y efecto, debido a las percepciones de forma, tiempo y cambio. Así,
Evolución espiritual significa pasar de la identificación con el contenido, mente lineal, al contexto, mente no lineal. La propia evolución espiritual produce la transformación hacia la no forma de la realización, que está más allá de la conceptualización y del lenguaje, y que se vuelve aparente y dominante sin necesidad de pensar. Tradicionalmente, el camino de la no dualidad ha sido el terreno de los místicos de todas las religiones que han buscado la realización de la verdad, en lugar de limitarse a adorar su descripción. El Buda tal vez se convirtió en el ejemplo más conocido y prominente del viaje interno, mediante el cual se trasciende y se disuelve el mundo ilusorio del maya, del ego, al renunciar al apego, a las percepciones sensoriales lineales que camuflan la unidad de la creación. La presencia invisible de lo no lineal, dentro de lo lineal, es lo que le da su realidad. En la tradición hindú, el término sánscrito para la no dualidad es Advaita, ejemplificado en el Vedanta. Y en la religión islámica, la modalidad no lineal está ejemplificada por los sufís. En el cristianismo, Jesús enseñó que el cielo está dentro de ti, y a los grandes místicos cristianos, Unión Mística, se les reconoció como santos. Sus relatos autobiográficos, que han sido fuente de inspiración reverenciada a lo largo de los siglos, retratan sus esfuerzos espirituales. Lo que tienen en común todas las religiones anteriores es un núcleo de intensa devoción, que implica un compromiso total con la divinidad como medio y como fin. En el cristianismo tradicional, un impedimento innecesario para los devotos del camino interno ha sido la condenación eclesial de las tendencias del ego, designadas como pecado, en lugar de ser meros retrasos u obstáculos en el desarrollo de la conciencia. Como se hace aparente, el propósito evolutivo original del ego solo era asegurarse la supervivencia en el mundo animal, lo que requería el discernimiento lineal entre amigo y enemigo, entre lo comestible y lo incomible, y así sucesivamente. La religión etiquetó los impulsos instintivos como malos y, por tanto, dada la naturaleza de la psique humana, fueron negados, reprimidos, proyectados sobre otros, o al menos compensados por la culpa, la autocondena, la penitencia, el sufrimiento e incluso el pago de dinero en forma de indulgencias o una variedad de otros sacrificios, incluyendo los de animales. Estas autocondenas culpables también fueron una consecuencia de, y estaban de acuerdo con, las visiones primitivas de un Dios iracundo y destructivo que tenía que ser apaciguado. Los retratos de una versión verdaderamente satánica de Dios alcanzaron su demostración más grotesca en las religiones azteca y maya, que requerían el sacrificio constante de seres humanos, especialmente los jóvenes inocentes, a los que se les arrancaba el corazón cuando todavía estaba latiendo. Las facciones fundamentalistas de los extremistas religiosos todavía practican activamente algunas de estas conductas, como los actuales practicantes del totalitarismo teocrático, que cortan cabezas de manera ritual. Debido a la tendencia del ego-mente humano a abrazar errores muy severos, Buda recomendó evitar completamente el uso del término Dios. En la no dualidad devocional, la probabilidad de error es superada por la devoción a las cualidades esencialmente no lineales de la divinidad misma, como compasión, unidad, amor, verdad, omnisciencia, eternidad, infinitud, omnipresencia y omnipotencia más allá de la forma, el tiempo, las emociones o los instintos humanos. La justicia divina rige como consecuencia de las cualidades innatas e intrínsecas de su poder infinito y no está limitada por posicionamientos o cualidades volicionales. Así,
No se ha de temer a la divinidad, sino que se le ha de respetar y reverenciar. Cuando se trascienden las representaciones malvadas del ego, entonces ya no es necesario intentar escapar de él, superarlo, atacarlo, ni proyectarlo sobre los demás ni sobre Dios. Si bien el principal prerequisito para adherirse a la religión es la fe, las cualidades esenciales que se requieren para seguir el camino de la no dualidad son humildad, entrega y dedicación devocional al sendero. Es fácil observar que los seguidores de las religiones se caracterizan por la presuposición yo sé, y para ello recurren a la autoridad de las escrituras, de la doctrina eclesiástica, de los precedentes históricos, etc. En cambio, el devoto de la espiritualidad no dual parte de la posición básica y más verdadera de yo, por mí mismo, no sé. En el cristianismo, Jesucristo es el camino y sin su ayuda, gracia, no es posible trascender el ego, pecado. Aunque el cielo está dentro de ti, no es posible darse cuenta de su realidad sin un Salvador, debido a que el ego es muy tenaz. Así Jesús enseñó el camino de la salvación. Por otro lado, Buda enseñó el camino de la iluminación, y tampoco era posible alcanzarla sin la gracia de un maestro iluminado. El devoto espiritual tradicional generalmente combina los métodos de la fe y de la autoindagación. El cristianismo, el islam y el judaísmo resaltan el aspecto trascendente de la divinidad. En cambio, los místicos de las grandes tradiciones del mundo se enfocan en la realización de la divinidad inmanente. Que a Dios se le conciba como trascendente, inmanente o ambos es algo que atañe a la res interna, y la toma de conciencia de que Dios es tanto inmanente como trascendente, res externa, extensa, es consecuencia de la realización del ser y de la iluminación. Comentarios. ¿Cuál es la diferencia entre el camino de la no dualidad devocional y las enseñanzas tradicionales? Respuesta. Se caracteriza por la iluminación de todos los adornos y todo lo no esencial, porque el tiempo es corto y las puertas estrechas. Por lo tanto, no es pertinente para quienes están anclados en el pasado, en la doctrina, el dogma, los rituales históricos, los personajes, los acontecimientos o los sistemas de creencias. El empoderamiento se realiza desde dentro por asentimiento de la voluntad. Cuando se retiran los obstáculos, la verdad se alza por sí misma. La llamada surge de dentro en lugar de ser una respuesta a una exhortación externa. La fuente es tanto la iniciadora como la destinación. Actualmente, están disponibles informaciones espirituales a las que no se había podido acceder nunca antes. Ahora, la capacidad de diferenciar entre verdad y falsedad y el grado de su expresión es un gran activo y una gran ventaja. Según la investigación de la conciencia, ahora hay 1000 veces más probabilidades de alcanzar la iluminación que en el pasado. Pregunta. Pero, ¿la búsqueda de la iluminación no resulta difícil e incluso oscura? Respuesta. Ya no es tan difícil. Hay mucha más claridad con respecto a la estructura, el origen y los mecanismos evolutivos del ego. Su función ya no tiene por qué estar oscurecida por las denuncias religiosas moralistas. La terminología religiosa peyorativa asociada con las propensiones evolutivas del ego, mente, ha generado intimidación y resistencia culpable y temerosa, y por lo tanto, una gran renuencia a mirar dentro de uno mismo. Si se ven con claridad, es evidente que los mecanismos del ego solo parecen ser un medio para la presunta supervivencia biológica y emocional. Han estado al servicio de la evolución y de la supervivencia del cuerpo animal,
y de sus mecanismos mentales primitivos. Ahora se cree que el ego es más primitivo que malvado o demoníaco. Según la psicología del ego humano, aquello a lo que se le otorga etiquetas severamente peyorativas tiende a ser reprimido, o al menos suprimido, así como negado, rechazado y proyectado sobre el mundo, sobre otras personas e incluso sobre la divinidad. Este tipo de representaciones también da como resultado otras medidas psicológicas, como la formación de opuestos, los intentos excesivos de deshacer la culpa obsesiva, la autocondena, el autoodio y verse a uno mismo como malo, odioso e indigno de amor. Una visión más iluminada muestra que lo único que el ego necesita es corrección y ser trascendido. Pregunta: ¿no es arduo el camino de la no dualidad? Respuesta: lo que es arduo no es el camino, sino el grado de resistencia que el ego tiene a él. Esta resistencia se supera invocando la voluntad, que seguidamente instituye la capacidad espiritual para la dedicación, el esfuerzo y la buena disposición para superar los obstáculos. La devoción invita al poder del amor y, mediante él, la humildad retira los apoyos y los posicionamientos del ego. También activa la utilización de información transformadora. La intención activa la buena voluntad y seguidamente esta permite que la transformación reemplace las limitaciones de la resistencia. Basta con instituir procedimientos y procesos bastante simples que pueden equipararse con una ingeniería espiritual que nos permite identificar las estructuras y fuerzas involucradas, lo que a su vez nos revela automáticamente qué procesos son necesarios para deshacer las funciones estructurales básicas. Pregunta: ¿puedes dar un ejemplo? Respuesta: digamos que una persona se siente atrapada por lo que se considera un objetivo mundano, como el dinero, la fama o las posesiones. Mediante el análisis, queda claro que hacia lo que uno se siente atraído o apegado no son las cosas en sí mismas, sino el jugo o la gratificación emocional placentera que producen. En realidad, lo que se desea y se considera importante no es ganar algo, sino la satisfacción emocional que conlleva. Por tanto, la cuestión que surge no es si uno puede renunciar al deseo de fama y riqueza, sino si uno puede entregar el jugo de la recompensa emocional a Dios. Cuando uno está en la resistencia, la mente puede pensar: no puedo. Pero después, si se le vuelve a preguntar: a punta de pistola, ¿podrías? La respuesta es evidente: oh, sí. Por lo tanto, la resistencia subyacente no indica si se puede, sino si se quiere. No poder implica imposibilidad, mientras que no querer implica que la verdadera resistencia subyacente es que no se está dispuesto. Renunciar a un objetivo no implica perderlo de manera inmediata. Lo que podemos conseguir cuando nos impulsa la avaricia a menudo se materializa sin esfuerzo cuando se evoluciona a un nivel superior de conciencia. Nótese que el nivel de felicidad experimentada aumenta en concordancia exacta con el nivel de conciencia y no con el éxito material. Pregunta: ¿por qué es necesaria o importante la devoción? Respuesta: con frecuencia, la mente es consciente de errores y defectos de carácter, pero le falta el poder o el incentivo para renunciar a ellos. La devoción sale del corazón y dispone de la fuerza de la motivación necesarias para superar las resistencias y los obstáculos, más allá de la capacidad del mero proceso mental. Un aspecto del amor devocional es la constancia, así como la lealtad y el compromiso, pase lo que pase. La devoción incluye la fortaleza y el alineamiento con la tarea, y es como el pegamento que mantiene juntos todos los aspectos. La devoción
Es como un valor interno o fortaleza que incorpora el coraje, la buena disposición y la convicción, junto con el conocimiento de la información esencial. Permite desarrollar la sabiduría, la paciencia, la perseverancia y la experiencia. Debido al enfoque, también desarrolla habilidades y aptitudes para procesar los distintos niveles de conciencia a medida que nos encontramos con ellos. Trascender los niveles de conciencia. La devoción aprende que cabe esperar periodos de retraso o descorazonamiento, así como momentos de duda o miedo. Gracias a la devoción, se produce el alineamiento con la integridad interna, lo que genera la honestidad y la convicción necesarias para trascender la seducción de las recompensas emocionales transitorias del ego intransigente. El deseo de alcanzar la iluminación ya no es un don divino que se ha de atesorar y reverenciar. Muchos son los llamados y pocos los elegidos. Puede reformularse como: muchos son llamados, pero pocos eligen responder. Así, la elección se realiza mediante la decisión y el asentamiento de la voluntad interna, y mediante este asentamiento, el enorme poder de la voluntad divina se alinea con la intención y empodera la devoción para superar todos los obstáculos.